Los vuelvo a saludar a todas, a todos, muy buenos días, y reiterarles el agradecimiento por permitirme nuevamente, como secretario de Gobernación, asistir a esta plenaria. A la mitad del camino de la responsabilidad de todas y de todos ustedes, para mí vuelve a ser un honor el poder estar en el Senado de la República y particularmente con ustedes, dos grupos parlamentarios que se han distinguido, y creo que por muchos años, por muchas legislaturas, por una gran cohesión que les permite enfrentar retos, hacer un gran debate y servirle de la mejor manera a las y a los mexicanos. Por eso, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Permítanme en primer lugar saludar a quien ha dado muestra de un gran liderazgo, no solo como coordinador de la bancada, sino como un hombre de palabra, de acuerdo y de gran capacidad política en el Senado de la República, pero también en la política mexicana. A Emilio Gamboa, muchas felicidades por el trabajo, por tu liderazgo, por los resultados entregados. El senador Gamboa, no le queda duda a nadie, ha trabajado sin descanso, particularmente me refiero a estos 3 años, para poder estar al frente de esta gran fracción del Partido Revolucionario Institucional y que todos aquí se sientan pares, todos aquí sean tan importantes como lo son y por supuesto, como lo ha dicho, entregar los mejores resultados a México y a las y a los mexicanos. También saludo al coordinador Carlos Puente, quien con gran talento ha trabajado y coordinado a la fracción del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias siempre por el trabajo desarrollado. Y a las y a los senadores del PRI y del Verde, a quienes refrendo mi reconocimiento por la gran labor que han hecho en estos 3 años. Les agradezco, reitero, la oportunidad nuevamente de estar aquí, de intercambiar unas palabras con ustedes. El inicio de una nueva legislatura amerita que reflexionemos sobre lo que hemos alcanzado como país en estos 3 años y también sobre los retos que tenemos por delante. El México de hoy es muy diferente al de hace apenas 3 años. Es un México que después de décadas de permanecer sin cambios, logró vencer inercias y emprender una gran transformación, una transformación a fondo, que ha sabido dejar atrás las ataduras del pasado y sentar las bases para construir un mejor presente y un mejor futuro. Un país que busca ofrecer más oportunidades para sus ciudadanos, ser más competitivo ante el mundo y que está modernizando profundamente a sus instituciones democráticas. Ese es el proyecto que nos propuso a las y a los mexicanos el presidente Enrique Peña Nieto al iniciar su gobierno, y esa es hoy, gracias a la labor de ustedes, una realidad que juntos estamos concretando. Basta con ver las últimas décadas para darnos cuenta de que lo alcanzado no tiene precedente. Y no tiene precedente en la historia reciente de nuestro país, ni del mundo. No tiene precedentes en cuanto a la dimensión del proyecto en su conjunto, que abarcó prácticamente todas las áreas prioritarias de nuestro país. Desde la educación hasta la economía, desde las comunicaciones hasta el sistema político electoral. Y es también único en cuanto al nivel de diálogo y acuerdo que ustedes en comisiones, en tribuna, han sido capaces de alcanzar. Se trata de un diálogo que se ha traducido en resultados, porque si hoy podemos hablar de 12 reformas estructurales, es gracias a la capacidad y al talento de las y los senadores del PRI y del Partido Verde Ecologista de México,
que supieron analizar, argumentar y defender en tribuna un proyecto de nación compartido. Por eso, cada ocasión que nos reunimos, se los digo y desde luego hoy no será la excepción. El presidente Enrique Peña Nieto les reconoce su trabajo, su apoyo, su respaldo, pero sobre todo sus resultados en favor de México. Porque nos une el mismo proyecto, que es este país, que es México, y nos une una causa, nos mueve una causa, que es el bienestar de las y los mexicanos y sus familias. Por eso, hoy más que nunca, nuestro compromiso es concretar las transformaciones por ustedes realizadas. Es ir más allá de cualquier resistencia para que, sin excepción, los cambios que ustedes definieron en la ley se traduzcan en los hechos. Es decir, que todo este trabajo que han realizado en favor de estas transformaciones, de estas reformas, nosotros asumamos el compromiso y lo llevemos a cabo y lo llevemos adelante. Así lo estamos haciendo cuando algunos se oponen a una reforma educativa y el mandato del constituyente fue ir adelante en la reforma educativa. Por eso es que dialogamos, por eso es que nos acercamos a los diferentes grupos, pero también decidimos ver por las mayorías. Y eso entonces hizo que el presidente decidiera que ni un cambio ni una modificación, y que el 24 pasado de este mes de agosto iniciaran las clases. Una nueva época en la educación de nuestro país, gracias a ustedes. Así también, para quienes se oponían a que se realizara en algunos estados las elecciones federales o locales, también les dijimos que la vida democrática de este país no podría detenerse y que las elecciones habrían de desarrollarse en todos los rincones del país. Ante las amenazas una y otra vez que se dieron antes del proceso electoral, incluso un día antes, le respondimos con una acción completamente dentro del marco del Estado de Derecho y hubo elecciones en todo el país. Es una decisión que no le corresponde a unos cuantos tomar, le corresponde a todos los mexicanos estar al frente de sus decisiones y así sucedió una vez más en este país. Así que no existirá grupo o interés particular alguno que impida que estos cambios de fondo sigan su curso y de parte del presidente se compromete su gabinete, su gobierno, a que así suceda durante los próximos 3 años que le quedan de gobierno. Y es también ir más allá de cualquier discurso que pretenda desacreditar con soluciones fáciles lo mucho que con diálogo hemos construido juntos casi 3 años. Porque el presidente de la República es un hombre de Estado que gobierna pensando en cómo mejorar la vida de las y los mexicanos. Y es cierto que en ese sentido hemos dado pasos importantes, pero es cierto también que el trabajo sigue y que hay mucho por hacer. Y que la labor de las y los senadores del PRI y del Verde han sido clave y seguirán siéndolo. Pero en estos 3 años que vienen seguirá sin duda siendo fundamental. Así como lo hicieron la legislatura pasada, hay que salir a debatir con seriedad y con buenos argumentos, dándole valor a la palabra y a la buena política. Que en cada iniciativa sé que buscarán construir consensos, pero también muy importante, sé que escucharán y retomarán los puntos de vista de la propia sociedad, de la sociedad civil. En nuestra democracia, las y los ciudadanos no son espectadores, sino cada vez más actores principales del diálogo y de la toma de decisiones del país. Por eso, no basta con saber escuchar a la sociedad, hay que saber decir y decidir con la ciudadanía. Hoy, gracias a que así lo han hecho, México es un país de instituciones renovadas. Y es de esa manera
a través de las instituciones como ejercemos nuestros derechos y libertades. Son ellas el fundamento de nuestro Estado de Derecho y, en consecuencia, son ellas también la base de la tranquilidad y la seguridad de las familias. Y permítame, en ese sentido, referirme a lo que hemos venido haciendo en estos 3 años para lograr precisamente eso, que la seguridad, la vida democrática y la gobernabilidad de las y los mexicanos tenga un mayor sustento institucional. Y me refiero a lo político porque seguiremos construyendo con todas las fuerzas políticas del país. Que todos los que quieran construir un mejor futuro para las y los mexicanos tengan cabida en el diálogo que seguiremos alentando que suceda durante los próximos 3 años. Que todos los que quieran que este país tenga un futuro promisorio, un futuro lleno de mejores alternativas educativas, de trabajo, de mejores salarios para las y los mexicanos, estén en la mesa del debate y estén en la mesa de las soluciones. Esa es la instrucción del presidente y lo seguiremos haciendo para construir, para seguir adelante con la gobernabilidad que tanto hoy valoramos las y los mexicanos. Y en materia de seguridad, le hemos hecho frente, como lo he manifestado aquí en varias ocasiones, a la violencia con toda la fuerza del Estado para ir reduciendo uno a uno los índices delictivos, para devolver la tranquilidad a las calles y a las colonias donde habitan las mexicanas y los mexicanos. Pero al mismo tiempo hemos ido persiguiendo otro objetivo de más largo plazo. Me refiero al objetivo de sentar bases institucionales para que esas condiciones que estamos recuperando se mantengan en el tiempo, para que esa reducción de casi 27% del homicidio doloso que logramos en los primeros 2 años continúe a la baja y en todos los municipios del país se pueda consolidar. Cuando iniciamos el sexenio, el INEGI reportaba un promedio de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Al año siguiente logramos reducir al 19 y para el 2014, que es la cifra más reciente del propio INEGI, llegamos prácticamente a 16. En esos mismos 2 años, hay regiones del país que han cambiado por completo. Si hablamos de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, Nuevo León está en 89% menos, Chihuahua se ha reducido en 60%, La Laguna en 85%. No estamos hablando solo de cifras, estamos hablando de estados donde después de años de una inseguridad permanente, la convivencia social armónica está poco a poco regresando a las calles. Hay que decirlo en los discursos, hay que señalarlo en las cifras, pero también hay que demostrarlo en los hechos. Hay que enseñar a qué se referían los medios hace apenas 3 años en cada una de las regiones, en cada uno de los estados. En cada una de las ocasiones que he tenido la oportunidad de estar con ustedes, les hemos venido diciendo los retos que teníamos que asumir en regiones o en estados. Hoy prácticamente todo el territorio nacional lo tenemos bajo estos índices, estamos en cada una de las entidades y regiones trabajando para que así suceda. Hoy puedo hablarles con firmeza de una región como La Laguna completamente diferente, de un estado como Durango o Coahuila en las mismas condiciones, de un Sinaloa donde ya nadie vacacionaba en Mazatlán, hoy no alcanzan el hospedaje para poder recibir a tanto turismo, un Chihuahua diferente, un Nuevo León o un Tamaulipas con condiciones completamente diferentes y que seguimos trabajando para que siga esa tendencia. Un San Luis Potosí, un Michoacán, Guerrero mismo con complejidades que estamos día a día enfrentando y solucionando. Un Veracruz con una circunstancia completamente diferente. Les podría enumerar y decir cada uno de los estados, y que hay que decirle a los medios, hay que despedirles a los medios con cifras y con la recordación inmediata de hace 3 años, el cómo se estaba y cómo se están superando todos esos retos en materia de seguridad. Por eso hablo de sentar bases institucionales, que también permitirá que esa tasa de incidencia delictiva que obtuvimos en 2014
que fue la segunda más baja en 17 años, siga reduciéndose de manera sistemática. Cifra del INEGI, mención del INEGI, discurso del INEGI. Y que los delitos que más dañan a la sociedad, el secuestro, la extorsión, el robo, que también hemos ido disminuyendo, vayan desapareciendo de las colonias y barrios donde todavía ocurren. Les comparto, por ejemplo, que en este año ya van 31% menos secuestros que en el mismo periodo del año pasado, y que la extorsión, que ha disminuido una tasa superior al 20% desde el 2012, mantiene esa tasa decreciente en 2015. De modo que si vamos avanzando de la misma manera, podremos al próximo año entregarles todavía mayores resultados, pero sobre todo instituciones ya consolidadas. De ninguna manera estamos satisfechos y sabemos que los mexicanos tampoco, porque lo comentaba con sus compañeros que van a entrar a la Cámara de Diputados a partir del martes. Algo muy importante en seguridad, sin duda, es la percepción. Más allá de las cifras, es el cómo se están sintiendo las personas en su colonia, en su comunidad o en su ciudad. Se trata de un tema complejo, porque además no necesariamente atiende a la realidad de cada persona, sino incluso a sucesos nacionales. Lo hemos visto en 2 ocasiones en este gobierno. Llevábamos en encuestas, en mediciones, una baja importante en la percepción en el tema de seguridad, y vino el tema el 26 y 27 de septiembre en Guerrero de igual. Un tema que nos lastimó a todas y a todos los mexicanos y por supuesto a nivel internacional. Ahí entonces la percepción de inmediato tuvo un alza importante. Al año siguiente, cuando de la misma manera se estaba logrando una baja sostenida en la percepción en materia de seguridad, nos lastima la corrupción, la colusión de algunos que permiten la fuga de un delincuente que en solo 1 año y medio había sido logrado detener por las instituciones mexicanas en este gobierno, como lo había logrado de 92 delincuentes, los más buscados por muchos años en todo el país. Ambos casos, sin duda ameritan una respuesta de fondo y en ello estamos trabajando. Tenemos que asegurar el castigo para los que fueron parte de estas acciones de corrupción, de colusión con el crimen organizado. Y no tengan duda que así sucederá. Tenemos que asegurar, sin duda, la no repetición de estos actos. Y para ello se requieren reformas y para ello se requieren acciones. Y que tampoco les quede la menor duda que habremos de hacer todo el trabajo que está en las instituciones para lograr, por supuesto, la recaptura de este delincuente. Estamos trabajando, pero estas 2 acciones que nos lastimaron no son México. México se construye desde cada comunidad, desde cada municipio y desde cada estado. Y por eso es que tenemos que continuar y tenemos que seguir adelante. Y así lo ha decidido el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por ello, tenemos que seguir actuando para que también las y los mexicanos sientan estos cambios que sí están ocurriendo en su vida cotidiana, en su vida diaria. Y la única manera de hacerlo es con resultados, es con visión de Estado. Es decir, haciendo frente a los retos inmediatos, pero además, como decía, pensando más allá de la coyuntura y pensar en el legado que debemos de dejar para todo el país. La seguridad no es un tema de momentos, sino de generar condiciones y de concretar cambios de fondo para que esas condiciones perduren. Lo estamos haciendo así en 3 áreas
y con esto concluiré. Primero, en materia de prevención. Hace 32 meses, y a partir de una violencia cruda que había permanecido en distintas regiones del país por años, nos encontramos con comunidades enteras donde las niñas, niños y jóvenes, donde la delincuencia se había convertido en una circunstancia más de su vida cotidiana. De modo que definimos una lista de demarcaciones prioritarias, donde la población era muy vulnerable a estas condiciones de violencia, y establecimos polígonos de atención. Y hemos ido trabajando, uno a uno, siempre de la mano con la sociedad, atendiendo en su conjunto a más de 5 millones de personas, directa o indirectamente, recuperando espacios públicos, haciendo uso del arte y la cultura para que los niños y jóvenes tengan alternativas de vida, trabajando con las mujeres para que puedan iniciar sus propios negocios, con la iniciativa privada para que impulse sus proyectos productivos y nuevamente se detone el crecimiento de esas zonas, y ahí están los resultados. En los municipios de más de 100,000 habitantes, donde está en marcha el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia, el homicidio se ha reducido en escala de 4-1 frente a los de su mismo tamaño, donde no está presente este programa. Se trata de un programa que ha sido reconocido no solo aquí en México, sino por organismos internacionales. Y entonces, lo que estamos haciendo es fortalecer estos esfuerzos para que se institucionalicen, para que no solo dure estos 6 años, sino que se convierta en un legado, porque la prevención cambia vidas en el corto plazo, pero con el tiempo es capaz de transformar a generaciones y con ello al país entero. Segundo punto, estamos concretando la transformación más grande que ha vivido nuestro sistema de justicia penal en prácticamente un siglo. Hace 7 años, cuando se alcanzó la reforma constitucional del 2008, de la que algunos de ustedes formaron parte, se estableció un plazo para concretar la transición al sistema penal acusatorio. Lo que no se hizo en aquel entonces fue generar una política de seguimiento y de apoyo decidido a las entidades federativas desde el Ejecutivo Federal para que en ese plazo se cumpliera con la ley. De modo que hace 3 años, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con que en más de la mitad del país la transición ni siquiera había iniciado. Y ahí donde sí estaba en marcha, había grandes rezagos en infraestructura, en información y en las leyes. Por eso la instrucción del presidente de la República fue que no escatimáramos esfuerzos ni recursos, que trabajáramos con las entidades para lograr este cambio de forma y de fondo. Y esto, desde luego, se acompaña con las leyes que ustedes han ido aprobando y que consolidan al nuevo sistema: la Ley General de Víctimas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Por eso es muy importante que ahora trabajemos juntos en un último eslabón que falta en este proceso, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, para que así como hemos ido logrando que el sistema sea más confiable, más transparente y más eficiente, a través de la mediación y el arbitraje, traslademos esas bondades también al sistema penitenciario. Y en ello sé que hay avances, particularmente entre los legisladores que integran la Comisión de Justicia. Agradecemos mucho el esfuerzo que están haciendo. Ya la semana pasada dimos un importante paso en ese sentido, al aprobar un acuerdo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para consolidar un auténtico sistema nacional penitenciario. Y firmamos otro acuerdo, también en materia de justicia, a fin de llevar a cabo un intenso programa de capacitación para que las y los policías de todo el país conozcan su función en este nuevo sistema. Prácticamente el 50% de los policías estatales y municipales no se han capacitado en este sistema, y esto no puede suceder. No pueden estar
el primer eslabón de esta cadena, de este nuevo modelo de justicia, sin la capacitación correspondiente, y el presidente ha decidido, con este impulso de este programa, apoyar a los estados para que se dé la capacitación en tiempo y en forma. Y esto me lleva al tercer punto, que es el de fortalecer a nuestras instituciones de seguridad. Hemos venido trabajando desde hace 3 años en ese sentido, para que las instituciones que están encargadas de proteger a las y los mexicanos cuenten con buenas capacidades, con tecnología suficiente y los mejores integrantes para cumplir su propósito. Es el caso de las unidades especializadas para el combate al secuestro. Recordarán que hace un año les decía que en 10 estados se concentraba el 80% de los secuestros en este país. Prácticamente hemos reducido a la mitad en los mismos estados porque nos hemos puesto a trabajar junto con ellos. Es el caso también de los programas de profesionalización y lo que estamos haciendo en materia de desarrollo policial, porque se trata no solo de que exista un examen de ingreso para cada policía, sino todo un sistema que evalúe su desempeño y permita su ascenso con base al mérito. En ese sentido, algo que es fundamental es la iniciativa que les hizo llegar el presidente de la República en diciembre del año pasado y que debemos retomar en este periodo ordinario, porque al pasar de más de 1,800 policías municipales dispersas, muchas de ellas débiles, la idea es pasar a 32 cuerpos de seguridad profesionales, bien capacitados y mejor remunerados. Será más sencillo lograr un desarrollo policial integrado y efectivo si logramos esta reforma constitucional. Lo mismo con lo que se propuso para permitir que el Estado mexicano pueda intervenir a tiempo cuando existan indicios suficientes de que existe una infiltración del crimen organizado en algún municipio. Se trata de herramientas que nos van a permitir ser más oportunos y más eficaces en el combate al crimen y a la delincuencia. A estos 3 ejes, prevención, justicia y fortalecimiento institucional, les acompañan otros temas de manera transversal. Solo los enumero. Es el caso de la clave única. Vamos trabajando muy bien, estamos a punto de presentarlo. Es el caso de la ley de personas no localizadas, que también estamos trabajando para ya poderla presentar como iniciativa ante ustedes. Estamos trabajando para terminar los 5 centros de fusión de inteligencia. Hemos inaugurado el de Nuevo León, que abarca toda la zona noreste. Hemos ya puesto prácticamente en funcionamiento de la zona noroeste. Se trata de hacer centros de fusión de inteligencia más que concentrados a nivel país en México, aquí en la zona centro, los estamos llevando a todas y cada una de las zonas. Es impresionante la inversión, pero no solo la inversión, sino la tecnología, la capacitación y el grado de reacción que podrán tener estos centros allá en las regiones, allá donde están los problemas, allá donde están estos lugares de inseguridad. Termino agradeciéndoles. Yo estoy seguro que este sexenio no será solo uno más en la historia de nuestro país. Tenemos un presidente que ha sabido asumir el rol de jefe de Estado y que ha planteado transformaciones de fondo como las que no se habían visto en décadas. Un presidente que claramente demuestra que viene de un partido con visión y con capacidad de plantear soluciones integrales a los retos de nuestro país. Están ustedes por iniciar un nuevo periodo y nosotros por comenzar la segunda mitad de esta administración. Ambas tareas se complementan con un solo objetivo: generar políticas efectivas que atiendan las necesidades del presente y las exigencias del futuro de nuestro país. Hay un PRI y un Verde, como lo dije al principio, con senadoras y senadores cohesionados, pero sobre todo con un gran compromiso por darles resultados a este México que tanto lo requiere. Momentos complejos, sí, nunca han dejado de existir. Lo importante es asumir nuestra responsabilidad y darle respuesta a las y los mexicanos. En este país, hoy las instituciones están trabajando. Hoy el Senado de la República está haciendo su parte para transformar a nuestro México. Yo quiero reconocerles una vez más
decirles que más allá de esta reunión en su formalidad, sigue vigente la posibilidad, la invitación de aquella cena que quedó pendiente, de aquellas reuniones. Entiendo la exigencia de la cercanía. Quiero decirles que desde la Secretaría de Gobernación haré lo que me corresponda para que suceda, para que el encuentro sea permanente, la comunicación fluida y con ello demos todos mejores resultados. Muchas gracias por esta oportunidad y muy buenos días.